Buenas tardes, queridos jóvenes. Continuemos con nuestras sesiones en torno a la materia de taller de lectura y redacción. En la clase anterior hablábamos sobre la forma en cómo nosotros podemos dirigirnos empleando ciertas funciones del lenguaje, sea para informar, convencer, expresar un sentimiento, etc. En total eran 6. Ahora, continuemos con este punto donde tenemos que conocer que tanto la lectura como la escritura van de la mano. Como tal, nuestra materia tiene estas palabras, lectura y redacción. Entonces vamos a continuar ahora con las etapas del proceso de lectura. Leer y escribir son cualidades muy humanas que son intrínsecamente necesarias, puesto que una genera la motivación para el desarrollo de la otra. Si yo leo, la intención que debe de suscitar en mí es poder escribir, manifestar algo, un sentimiento, o también por eso los escritores lo hacen. Entonces, también en la lectura existen etapas. Estas etapas las podemos conocer como prelectura, lectura y también, por último, postlectura. Vamos a definir la primera. La prelectura consiste en una actividad previa y trata de identificar la información general que se localiza en el texto o a través de un libro, posiblemente. Supongamos, tenemos un libro, ¿no? Y la prelectura consiste en que cuando yo lo compro, pues quiero informarme más o menos de qué trata. Por eso lo ubicamos en este apartado al final. Eso consiste en la prelectura, donde yo puedo hacerme un esbozo, una idea del libro que voy a leer o que me interesa leer en este caso. Ya la lectura, que es el siguiente paso, claramente, y es muy obvio, ya nos referimos a la actividad, a este momento específico, como cuando alguien te envía una carta, o ve un anuncio en la calle o en la televisión y lee el texto. Esta parte se realiza continuamente, puede haber una lectura sin prelectura y sin postlectura, como el ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? Cuando vas caminando y se te presenta un letrero en la calle y solamente lo lees. No necesariamente debiste de hacer investigar o buscar una referencia, sino que lo leíste. Por eso es muy continuo este punto en específico. Entonces, pues, ¿qué investigamos o qué elementos encontramos en la lectura? Primero, pues identificas el tema. Tú estás leyendo tu libro y al momento de leerlo sabes de qué trata. Identificas el tema concretamente. Defines cuál es el propósito del autor para que lo puedas entender, para que sepas de qué está hablando. También entiende la organización de toda la información que estás leyendo, cómo se relaciona el punto A con el punto B. Vas haciendo todo este bosquejo intelectual, porque lo hace, porque se origina. Y también vas identificando ideas centrales en toda la lectura. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué elementos puedo yo subrayar o enfatizar más en todo lo que acabo de leer? Y al final podemos hacer una comparación de ideas. Podemos ya sacar algunos ejemplos, algunos conceptos muy específicos, pero todo esto se desarrolla en este punto, que es la lectura. Por eso el proceso de este tema que estamos viendo es muy importante para ti, para que podamos tener comprensión lectora, que sepamos lo que estamos leyendo y que podamos analizarlos continuamente. Por último, tenemos el apartado de la postlectura. En esta etapa busca que tú organices toda la información que leíste, la compares con otros conocimientos adquiridos. Pero ¿cómo se realiza? Se pueden realizar de diferentes maneras, realizando un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, o también haciendo algún collage, algún periódico mural. Entonces,
Teniendo en cuenta todo lo que ya leíste, teniendo en cuenta la prelectura y la lectura, tú ya puedes elaborar algún texto básico que haga referencia a lo anterior. Esto se le conoce como postlectura, lo que es posterior a lo que acabas de leer, por eso mismo nombre. Entonces, estos 3 puntos concretamente son llamados precisamente el proceso de la lectura. Ahora bien, hay algunos quienes también pueden decir que podemos mencionar un punto, el contexto. El contexto se refiere a las circunstancias en las cuales se elabora un texto, es decir, la inspiración del autor, el lugar, la cultura, la situación, el ambiente, entre muchos otros factores, en los que se generó el escrito. Es especialmente útil para comprender la intención comunicativa de lo que se lee. Es decir, si tú escribiste una carta, ¿cuál fue el contexto por el cual tú escribiste la carta? ¿Qué te motivó? ¿Qué te orilló? A eso nos referimos con el contexto. Vamos a hacer un resumen muy básico. Prelectura consiste en observar los elementos estructurales del texto impreso. Quedémonos con eso. Lectura: interpretar el contenido e identificar el tema, las ideas principales, la intención del autor, etc. Siguiente. Postlectura: consiste en reflexionar, criticar y evaluar el texto leído, apoyando también de algunos elementos gráficos. Y el contexto: considerar los elementos circunstanciales, el entorno físico, social, cultural o personal en el que el texto fue generado. Entonces, jóvenes, dejémoslo aquí respecto al proceso de lectura. Creo que llevamos a la mano, ya hemos hablado de la parte de la redacción, ahora estamos hablando de la parte de la misma lectura. Ante todo, muchas gracias y que tengan buena tarde. ¿De acuerdo, jóvenes? Gracias.